llamo Cristóbal Sánchez y por mucho tiempo fui testigo de Jehová. Me gustaría poder relatarles cómo fue que dejé de serlo y cómo el Señor Jesucristo me ha llamado de la oscuridad en la que estaba a su luz maravillosa. En su primera carta general a los cristianos, el apóstol Pedro nos recuerda que Jesucristo, la luz del mundo, nos ha llamado de la oscuridad a su luz maravillosa. Me gustaría hacer de esas palabras inspiradas el tema de este relato porque estoy convencido de que nuestro Señor Jesús continúa invitándonos a su luz a todos los que Él llama. A principios del año 1981, yo estaba en la Central Mundial de los Testigos de Jehová en Brooklyn, llamada Betel. Había estado trabajando allí ya desde hace más de 13 años en el departamento de traducción al español. Y había participado en la traducción de muchos libros, folletos, discursos, cartas, tratados, así como artículos de las revistas Despertar y La Atalaya. Como todo testigo de Jehová en aquel tiempo yo creía que estaba en la luz que Jehová Dios suministra por medio de la sociedad Watchtower. Creía también que los testigos de Jehová tenían la verdad de Dios. Mi esposa Norma creía lo mismo que yo. Pero el Señor Jesús, en su bondad infinita, nos llamó a los dos a la vez. Este es el relato de cómo sucedió. Es algo muy curioso que aunque los testigos de Jehová han leído vez tras vez la Biblia y saben que Jesucristo es la luz del mundo y la verdad, cuando ellos hablan de estar en la verdad y estar en la luz, en realidad no se están refiriendo a Jesús, sino a pertenecer a la sociedad del nuevo mundo de los testigos de Jehová. Fue a principios del año 1981 que comencé a discernir el llamado de nuestro Señor de venir a Él, la luz del mundo y la verdad. A fin de que todo el que lea pueda entender más fácilmente, permítame explicarle una creencia de los testigos de Jehová. Ellos creen que solamente un pequeño rebaño de 144,000 llamados israelitas espirituales o cristianos ungidos van a ir al cielo a estar con Cristo. Estos son los únicos hijos de Dios. El resto de los fieles forman una grande muchedumbre de otras ovejas mencionadas por Jesús en Juan capítulo 10 y versículo 16. Según la teología de la sociedad Watchtower, estos tienen la esperanza de vivir para siempre en una tierra paradisíaca. Entre los testigos queda un pequeño resto de los 144,000. Estos, como ya expliqué, son los hijos de Dios y se supone que estén ungidos por el Espíritu Santo. Los otros testigos acompañan a este resto y los sirven. Alrededor de enero del año 1981, un amigo que venía a ayudarnos a traducir en el departamento de traducción debido a la cantidad de trabajo que teníamos, me ayudó a entender por primera vez el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Ahí dice, según la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Me fue necesario leer varias veces ese texto antes de recibir su importe. Según estas palabras inspiradas, si una persona tiene fe o cree que Jesús es el Cristo, esa persona ha nacido de Dios, es hijo o hija de Él. No hay excepciones, pues el texto dice claramente, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Me gustaría volver a repetir las primeras palabras de ese texto. Todo el que cree, sí, no hay excepciones. Aquellas palabras sencillamente querían decir que todos los testigos de Jehová podían tener la esperanza de ir al cielo a estar con Cristo Jesús y ser hijos de Dios, aún ahora, mientras vivían en la tierra.
Mi única objeción era el hecho de que Jesús había dicho que él tenía otras ovejas, a las cuales habría de llamar. La Watchtower enseña que esas otras ovejas son la grande muchedumbre del capítulo 7 de Revelación, las cuales, según ellos creen, vivirán en la tierra. Mi amigo me ayudó a ver que Jesús había dicho en varias ocasiones que él había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que durante su vida el mensaje del Evangelio solamente se había predicado a los israelitas. Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, el mensaje se comenzó a predicar a los gentiles también, es decir, a las otras ovejas. Así, o de ese modo, Jesús comenzó a llamar a sus otras ovejas. Esto en realidad me aclaró el capítulo 7 de Revelación, donde se muestra el cuerpo entero de los que alcanzan la salvación. Primero, un número relativamente pequeño de israelitas, que en símbolo se representa como 144,000, y a continuación, un número tan grande que no se puede contar, es decir, una grande muchedumbre de todas las naciones o gentiles. Ahí estaban las dos partes del un solo rebaño del gran pastor Jesucristo, las ovejas perdidas de la casa de Israel y las otras ovejas procedentes de todas las naciones. Es difícil de entender la felicidad que aquel conocimiento me trajo. Aquello también me ayudó a comprender el texto de Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahí dice: no tienen condenación los que están en unión con Cristo Jesús. En aquel tiempo los testigos de Jehová solamente enseñaban que solo los 144,000 están en unión con Cristo. Pero yo no me sentía condenado, y estoy seguro de que la gran mayoría de los testigos tampoco se siente condenado. Ellos son personas que aman a Dios y que tienen fe en Él. Sin embargo, de acuerdo con la propia enseñanza de la Watchtower, a menos que uno sea del grupito pequeño de los 144,000, uno no está en unión con Cristo. Y estos son los únicos que, como dice Pablo en Romanos 8:1, no tienen condenación. Ahora podía ver que la Biblia muestra que todo el que tiene fe en Jesús está en unión con Él, y por lo tanto no tiene condenación. Gracias a Dios por su gran misericordia en nuestro Señor Jesucristo. Como resultado de esto, varias cosas cambiaron en mi vida. Primeramente, comencé a leer la Biblia como nunca antes lo había hecho. Los testigos de Jehová creen que la Biblia aplica principalmente a los 144,000. Pero ahora yo podía leer la Biblia como si me aplicara a mí también. Comencé a leer, y lo que es más maravilloso, comencé a entender.